Amantes del cine, vamos a hablar de una película que no sé por qué chingados le están tirando tanto hate, porque a mí me pareció buena. Vamos a hablar de Mandalorian y Grogu. Bienvenidos a Segunda Toma. Y es que acabo de salir de ver la película Mandalorian y Grogu y me pareció buena. No perfecta, tiene muchos detalles, pero tampoco me pareció tan mala como todo el mundo le está tirando. Y primero hay que entender algo muy importante. Cuando pensamos en Star Wars, pensamos en las peleas de los Jedi, las naves, la rebelión, el imperio y todas esas batallas que ya conocemos. Pero aquí la perspectiva es completamente diferente, porque esta vez vemos la acción a través de los ojos del Mandalorian. Y eso cambia muchísimo las cosas. Estamos acostumbrados a ver Stormtroopers como enemigos que son sencillos, porque normalmente los vemos desde la perspectiva de un Jedi, que para un Jedi eso es extremadamente fácil. Pero cuando vemos esas mismas amenazas desde la perspectiva del Mandalorian, que en específico este Mandalorian se llama Din Djarin, y a partir de ahí todo cambia. Las peleas se sienten diferentes, las estrategias también se sienten diferentes, y sobre todo, la manera de pelear es completamente diferente a lo que ya conocemos. Y honestamente es algo que no se había explorado dentro del universo cinematográfico de Star Wars. La historia empieza después de los eventos del episodio 6, cuando la Nueva República está intentando traer orden a la galaxia después de haber derrotado al Imperio. Entonces es después de que Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia destruyen la última estrella de la muerte. Para ponerte un poquito más en contexto sobre qué pasa después. Y ahí es donde entra el Mandalorian, que ahora trabaja para la Nueva República, capturando a los líderes imperiales que siguen escondidos por la galaxia. Pero todo cambia cuando recibe una misión aparentemente sencilla, que es rescatar al hijo de Jabba the Hutt. Y es ahí donde realmente la historia empieza. Porque una vez que el Mandalorian descubre dónde está, se da cuenta que no todo es lo que parece. Porque resulta que las familias Hutt en realidad no querían rescatarlo, sino matarlo. Porque su existencia resultó un problema para sus propios intereses. Y es ahí donde la película empieza a sorprender, porque todos conocemos a Jabba the Hutt, uno de los criminales más temidos de la galaxia. Pero la película toma una dirección interesante cuando nos demuestra que no todos los miembros de la familia quieren seguir el mismo camino. El heredero de los Hutt no quiere convertirse en el nuevo Jabba. O sea, no quiere ser un criminal. No quiere convertirse en el mismo monstruo que fue su padre. Pero al mismo tiempo la República tampoco quiere romper el trato que ya tenía con la familia Hutt. Así que el Mandalorian termina atrapado entre decisiones difíciles sobre hacer lo correcto o hacer lo que le conviene. Y mientras intenta ayudar al heredero de los Hutt, la situación se empieza a complicar. Porque ya no solamente se trata de completar una misión, se trata de sobrevivir. Porque aunque los villanos principales de la película son la familia Hutt, la verdadera complicación empieza cuando llega un nuevo cazarrecompensas contratado por la familia Hutt para atrapar al Mandalorian. Este cazarrecompensas es muchísimo más frío, más experimentado y más peligroso. Incompletamente diferente a Din Djarin, porque los Mandalorians siempre han tenido un código, siempre han tenido límites y sobre todo siempre han tenido ética. Pero a este nuevo cazarrecompensas no le importa, solo le importa el dinero, no le importa la ética, no le importa quién muera y sobre todo no le importa de qué lado estás. Y justamente por eso se convierte en un rival tan interesante. Porque por primera vez el Mandalorian se enfrenta a alguien que es prácticamente igual que él en habilidades y hasta en la chamba que tenían. Los dos eran cazarrecompensas. No más que en este caso el nuevo cazarrecompensas es mucho más despiadado. Y eso provoca que las escenas de acción de la película sean poca madre. Porque no estamos viendo Jedis contra soldados normales, ni tampoco estamos viendo Jedis contra Jedis. Estamos viendo dos depredadores enfrentándose entre sí. Dos guerreros que saben exactamente cómo piensa el otro. Y eso hace que cada escena de acción y cada pelea tenga muchísima tensión. Una pelea sobre quién va a sobrevivir. Y a pesar de que esto es una película comercial, una película de Star Wars, siempre hay mensajes que te pueden ayudar dependiendo de la situación en la que estés pasando. Y en este caso los que yo noté son estos. Que hay momentos donde los más jóvenes terminan cuidando a los mayores. Momentos donde las circunstancias obligan a ciertos personajes a crecer antes de tiempo. Y sobre todo cómo precisamente esas situaciones difíciles terminan desarrollando a los personajes mucho más. Porque adicional a esto también toca un tema importante. Puedes venir de una familia con pasado complicado y aún así decidir quién eres. Tu apellido no te define, tu familia no te define, tu pasado no te define, tú decides en qué quieres convertirte. Y la película trabaja muy bien estos mensajes. También nos recuerda que muchas veces podemos creer resolver todo nosotros solos. Pero llega un punto donde todos necesitamos ayuda.
Y que esa ayuda puede venir de las personas que menos esperas. De alguien que considerábamos pequeño, débil, inocente o incluso incapaz. Y hablando de crecimiento en general, Grogu tiene mucho más protagonismo del que yo esperaba. Yo creía que iba a ser solo un personaje que acompañaba al Mandalorian, pero en realidad no. Tiene un desarrollo bastante importante. Vemos más de sus habilidades, de su conexión con la fuerza, y sobre todo entendemos por qué es tan importante para el futuro de la historia. Y lo que está muy chingón de este personaje es que la mayoría de los momentos divertidos vienen de él, por su inocencia, que es en realidad lo que lo hace ser un personaje tan único. Y muchas veces termina resolviendo cosas de manera completamente inesperadas. Algo que me gustó mucho de la película es que todo el tiempo reconoce que es del universo de Star Wars. Sí es una historia original que explora cosas nuevas, pero tampoco se olvida de regalarle al público lo que nos gusta ver. Tenemos persecuciones espaciales, peleas de naves, referencias de películas anteriores y elementos clásicos de Star Wars. Y todo entra de la manera más natural posible, no se siente tan forzado como todos los críticos dicen. Entonces, en lugar de sentirse como un fanservice gratuito, en realidad se siente como una conexión de este universo con una historia diferente. Y hay algo que mucha gente también está pasando por alto o lo está despreciando. Esta película es dirigida, producida y coescrita por Jon Favreau. Él es el creador de la serie de The Mandalorian, pero más importante, es el que nos regaló tantos éxitos como es Iron Man. La película que empezó con el universo cinematográfico de Marvel la hizo él. Películas como El Rey León, Satura y muchos grandes éxitos. Estamos hablando de un cabrón que tiene un historial poca madre. Y cuando ves un hombre involucrado en cualquier proyecto te das cuenta que hay una intención muy chingona detrás de cámaras. Porque algo que ha hecho bien siempre Jon Favreau es entender a sus personajes. Entender por qué funcionan, por qué la gente los quiere ver. Y creo que eso es justamente lo que pasa aquí. El director entiende perfectamente quién es el Mandalorian y quién es Grogu, no lo que los fans quieren ver. Entonces, en lugar de convertirlos en algo que no son, simplemente tomó lo que ya funcionaba de la serie y lo convirtieron en un largometraje. Por eso también creo que esta producción se siente diferente a las otras películas de Star Wars, porque tiene una identidad muy clara. Porque al final del día, te guste o no la película, por lo menos sabemos que la persona quien lo hizo ha estado encargado de producciones sumamente exitosas. Entonces, por lo menos la intención era buena. Y honestamente creo que aquí vuelve a demostrarlo. Ahora, sí hay cosas malas dentro de la película. Y mi duda era por qué existe tanto hate hacia la película, y creo que hay dos razones muy sencillas. La primera es que en ciertos momentos la película se puede sentir familiar. O sea, cosas que ya hemos visto, a lo mejor la historia un poquito plana, que a mi parecer lo hacen bastante bien, porque a final de cuentas es una película hecha para entretener, una película comercial, una película de Star Wars que a mi gusto sí tiene altos y bajos y desarrollo de personaje, pero lo que la gente está criticando es que se siente plana. Entonces, una parte importante del hate es eso. A mí lo que no me alcanzó a encantar es que sí hay cosas que ya hemos visto en otras películas de Star Wars e incluso en otras cosas parecidas o más bien de la empresa Disney. Entonces, yo al ver estas similitudes, pues son cosas que hemos visto en otras películas de Star Wars, y no me refiero a los personajes, no soy pendejo, sino a que la trama en algún momento puede ser predecible. Sin embargo, creo que en este caso, no toda la película es así, y a mí por eso sí me termina gustando. Y la segunda razón, y creo que esta sí es mucho más válida, es que este proyecto era una serie y la pasaron a ser una película. Cuentan las leyendas que incluso esta película iba a ser la cuarta temporada del Mandalorian y que Disney decidió mejor hacerla un largometraje. Y creo que es ahí cuando se puede empezar a notar ya un poquito de cosas que no son tan padres, porque primero que nada tienes que haber visto la serie para entenderle mejor a la película. Y punto muy importante, no las tienes que ver para entenderla todo. O sea, tú puedes llegar al cine a ver la película y disfrutarla y entender básicamente lo que está pasando. Sin embargo, las personas que vieron la serie van a disfrutarla muchísimo más, porque entienden todo el contexto del Mandalorian y de Grogu. Y también que la serie ya tenía un público muy especializado. Había gente a la cual le encantaba la serie, y con esta película lo quisieron abarcar a todos los fans de Star Wars, y es por eso que también a lo mejor tiene tanto hate, porque los fans esperan una película de Star Wars y por ende le exigen más, cuando en realidad es un proyecto sí del universo de Star Wars, pero independiente a las historias comerciales de Star Wars. Entonces también ahí es donde puede haber un choque, porque es una película que tendría que tener un público muy selecto, y no es así, la quisieron hacer muy global, y a lo mejor ahí es donde puede chocar también con los fans de Star Wars. Y pasando un poquito a lo técnico, los efectos visuales grandes están poca madre. Las naves, los mundos, las peleas, todo eso se ve súper chingón.
Mi detalle está en los efectos, en las cosas más chicas o en los detalles que parecen que no importan. Algunos incendios, algunos efectos secundarios, algunos personajes que son medio extras. Pequeños detalles digitales que a mí no me terminaron de encantar. Son los detalles que te recuerdan que la película está mayormente hecha a base de efectos especiales y de cosas digitales. Y cuando los pequeños detalles fallan, los pequeños efectos especiales, eso termina afectando la película, porque a pesar de que todo se vea poca madre, eso es la diferencia entre una producción buena y una producción que parece que tenía prisa por estrenarse. Y eso es a mí lo que no me termina de encantar. Y aún así, de todos modos, la película se ve chingona. Con mucha acción, mucho humor, muchos giros y buenos personajes que ya conocíamos y sobre todo que aparte fueron exitosos. No a nivel película, pero a nivel serie sí. Es una historia que expande el universo de Star Wars, desde un ángulo que no habíamos explorado lo suficiente. Y por eso sinceramente no entiendo por qué tanto hate. En el GP Termómetro le vamos a dar un sólido 88%. Una película comercial, divertida, emocionante y hasta eso también con mensajes interesantes. Y sobre todo, con un universo en el cual nos quejábamos que ya no había historias nuevas. Y llega una historia nueva y la critican. Entonces es por eso que no entiendo el hate. Déjame en los comentarios tú qué opinas de esta película, regálame un like y ayúdame suscribiéndote al canal. Y ahora vamos a pasar a platicar un poquito más de la película, pero cuidado porque aquí sí puede haber spoilers. ¿Crees que el hate viene realmente por la película o por el desgaste de Star Wars? Más bien creo que el hate viene porque todo el mundo nos encanta criticar, porque sí, últimamente las historias de Star Wars terminan siendo lo mismo, pero también les exigimos que sean diferentes. Cuando son diferentes tampoco nos terminan de gustar porque la historia se siente plana. Yo de verdad no entiendo qué es lo que quieren entonces, como vi un video que decía, a lo mejor entonces lo que no te gusta es Star Wars, porque a mi parecer esto es una película completamente original que sale de todo lo que conocemos de Star Wars y es una historia que puede ampliar muchísimo el universo de Star Wars. Sin embargo, creo que también por ser una historia de Star Wars y por ser una serie sumamente exitosa, a lo mejor por eso también el nivel de exigencia era mucho mayor. Y es por eso que a lo mejor recibe tanto hate, porque la gente se esperaba algo mucho más épico y a lo mejor sí es algo más comercial. O sea, pensaban que iba a ser más artístico, que iba a haber más desarrollo y creo que de ahí puede venir sinceramente el hate. Sin embargo, a mí lo que me gusta es esta novedad y esta innovación dentro de la historia de Star Wars. Porque sí, Star Wars ya no había tenido éxito, más bien había tenido éxito monetario. Sin embargo, los fans se habían quedado como con esa idea de películas mediocres que están a medias, cosas tibias, que en algunos momentos se sienten divertidas, pero que no terminan de llenar. Y pensaban seguramente que con esta película podíamos a lo mejor volver a tener esa ilusión como en su momento cuando lo fue Rogue One. Y sí, Rogue One se me hace una película mejor a lo que es Mandalorian y Grogu, pero fuera de ahí es la única. Fuera de las historias de Star Wars originales, de todo lo que hemos visto alrededor del universo, para mí está Rogue One y después está Mandalorian y Grogu. Una película completamente desde personajes que no hemos conocido, desde una perspectiva completamente diferente, en las cuales cambian las escenas de acción. Porque las escenas de acción estamos acostumbrados a ver Jedi, Stormtroopers y a la rebelión. Sin embargo, nunca lo habíamos visto a través de los ojos de un cazarrecompensas, que claro que tiene muchísimas habilidades, pero no tantas como las de un Jedi. Entonces, a ver, las cosas son fáciles para él, pero también se le puede complicar, ¿no? ¿Cuáles son su ética? Entonces, conocer el universo de Star Wars a través de los ojos de un mandaloriano es lo que se me hace tan chingón. Y creo que sinceramente el odio viene porque se le tenía muchísima esperanza a esta película y los fans la ilusionaron de más. Porque a mí me pareció una película bastante buena, que cumple bastante bien con lo que queríamos. Sí, no es perfecta, pero claro que es entretenida. Y sobre todo, es una historia nueva que a mi punto de ver no se siente forzada. ¿Grogu ya dejó de ser el personaje que veíamos como el adorable y se convirtió en el protagonista? No, eso sí. La primera mitad de la película vimos perfectamente cómo se trata del Mandalorian y cuando llega Grogu es en la segunda parte de la película. Y aquí sí va a haber spoilers para que si no quieren escuchar esta parte le adelanten al video. Pero claro, a ver, lo interesante de Grogu es cómo tiene que desarrollarse a falta del Mandalorian y eso también me gusta. Porque sí, Grogu solucionaba cosas, pero siempre del apoyo del Mandalorian. Y en esta ocasión lo dejamos solo, lo cual también nos hace cagarnos de risa por su inocencia, porque aparte su personaje suele ser como torpe a pesar de sus inmensas habilidades y esa torpeza es lo que nos hace reírnos, esa inocencia también. Entonces cuando el Mandalorian está ausente por algunos momentos es cuando Grogu entra y sí, tiene cierto protagonismo, pero para nada es el protagonista de la película. Se sigue sintiendo como un extra, como un personaje secundario que sí, va en camino
a crecer más como personaje, pero para nada se siente como un personaje protagónico. Lo que sí es que es fundamental para la idea de la película. No solo para lo comercial y para el humor, sino que también es una parte importantísima de la trama. Entonces, como tal no es protagónico, pero sí es fundamental en la historia que acabamos de ver. ¿Les gustó la idea de explorar el universo de Star Wars a través de los ojos del Mandalorian? A mi punto de vista, sí. Y a ver, ya nos hemos dado cuenta que la serie tenía muchísimo éxito y no es por nada. Cuando algo tiene éxito, sea en cualquier tipo de historia, sea un cómic, sea un libro, sea una serie o una película, sabemos entonces que hay una conexión real con la gente que está leyendo o viendo, o a final de cuentas la audiencia que está disfrutando de ese personaje. Y el Mandalorian y Grogu ya lo tenían. Por eso, claro que este proyecto era tan ilusionante para los fans, porque ya estamos encariñados con él, ya los conocíamos y aparte ya nos había gustado el personaje. Entonces, a mi punto de vista, claro que se me hace fregón. Lo que no me encantó es cómo hubo un cambio drástico de llevarlo de la serie a una película, porque ahí es cuando te puedes perder cosas importantes y a lo mejor también por eso la película no termina de encantar. Porque una cosa es formato serie y otra cosa es formato de película. Y por más que sean los mismos personajes, las historias no pueden ser iguales. Y lo que algo funciona como serie puede no funcionar como película y al revés. Y creo que este fue el caso. Y a mí me encantó la película, me gustó muchísimo la historia, pero creo que por eso falla en ese sentido. No cambiar de formatos o hacerlo de una mejor manera. Que a mi punto de vista creo que se me hace bien, pero entendiendo a todos los haters y a todas las personas que le están echando hate a esta película, creo que eso es lo que falló. Que en la serie se puede ver mucho más lento el proceso, mucho más desarrollo de personaje, y en la película se siente más rápido porque evidentemente es una película de 2 horas, poquito más de 2 horas, y la serie dura 7 horas. O sea, tienes que hacer lo mismo que la serie en un lapso de 2 horas, no se puede. Y ahí es donde los alcanzo a entender, y creo que es ahí donde falla. Que muchas veces no hay que mezclar el formato, sin embargo yo creo que el haberlo sacado en película es una ampliación excelente del universo de Star Wars y creo que muchos mejores proyectos pueden llegar también a través de este personaje y a través de las historias que puede desencadenar. El heredero de los Hutt fue de los personajes más interesantes de la película. A mi punto de ver, sí, no conocíamos tanto de la familia de los Hutt, siendo unos personajes muy importantes en la saga de Star Wars, sobre todo en las originales, una familia de mafiosos que aparte controlaban gran parte de la galaxia. Y llega este personaje que no quiere ser un mafioso, no quiere ser un criminal, pues claro que rompe con este paradigma de lo que estamos acostumbrados a ver, y sobre todo se siente como un pez fuera del agua, alguien que está condenado a hacer lo mismo que su familia, pero él no quiere ser así. Entonces todo el mundo lo ve con la sombra de su papá como el criminal que podría ser, y sin embargo él se queja de eso y decir, ¿sabes qué? No, yo quiero cambiar y hacerlo bueno. Entonces claro que, a ver, puede llegar a ser tabú, me queda claro, pero creo que a mí me gustó. Más bien, a mí me gustó, y eso se me hace interesante porque, para empezar, no conocíamos a la familia Hutt, menos al hijo de Jabba de Hutt, y sobre todo poder ver esta interacción entre un Mandalorian, un cazarrecompensas, y un Hutt, el heredero de una familia criminal que ya no quiere seguir esos mismos pasos, se me hace interesante por este conflicto de intereses, por esta ética que tienen los personajes, y a mi parecer me gusta. Entonces sí, creo que el personaje del hijo de Jabba de Hutt es importantísimo, hasta el cambio físico que hay dentro de Jabba de Hutt y de su hijo. Entonces para mí me parece uno de los personajes más interesantes de toda la película. ¿El nuevo cazarrecompensas estuvo al nivel del Mandalorian? Claro que sí, es más, estuvo mejor. El Mandalorian parecía ser el cazarrecompensas más temido de toda la galaxia, y llega este nuevo cazarrecompensas del cual no teníamos idea de quién era, y vemos que le pone una putiza al Mandalorian. Y es cuando nos damos cuenta que claro que hay cosas que no conocemos dentro de este universo. ¿Por qué no había aparecido en otras películas? ¿Por qué llega hasta ahorita? ¿Y quién es él? ¿Por qué es tan habilidoso? ¿Cuál es su ética? ¿Qué es lo que él quiere? Entonces deja muchas preguntas abiertas, y sobre todo las habilidades que tiene de poder ponerse al tú por tú con el Mandalorian es lo que lo hace más interesante, porque los dos son cazarrecompensas. Entonces a mí se me hace que está al nivel del Mandalorian o incluso más arriba. ¿Necesitas ver la serie para entender la película? No necesariamente, pero sí la hace mucho más disfrutable, y eso es lo que no me termina de encantar. Que la película sí funciona como película por sí sola, puedes llegar a verla sin saber nada de la serie y la puedes disfrutar, y llegas a entender que el Mandalorian es un cazarrecompensas, que Grogu tiene poderes con la fuerza, que son amigos, que el Mandalorian cuida de él. O sea, sí entiendes varias cosas, entiendes las habilidades que tiene, lo importante que es y cuál es su nuevo motivo de vida. Sin embargo, para disfrutarla más,
tienes que haber visto la serie porque ahí entiendes de dónde llega el Mandalorian y de dónde llega Grogu. Entonces es ese conflicto de que sí, puedes llegar en ceros a la película y disfrutarla, sin embargo, el que vio la serie la puede disfrutar mucho más. Entonces, si estás pensando en ir a ver la película, ten esto en cuenta. La película seguramente la vas a disfrutar, sin embargo, si ves la serie antes, las primeras 2 temporadas sobre todo, vas a llegar con mucho más conocimiento y puede ser que la disfrutes más. Esta historia funciona mejor que algunas de las películas recientes de Star Wars, y es que no se trata de comparar Star Wars con una película de una historia original de Star Wars, porque es completamente diferente y sobre todo son diferentes épocas, y aquí me estoy poniendo ya de un poquito más del lado de los fans, de a ver, es completamente diferente comparar una película como la que es Star Wars a como las que son Rogue One, Han Solo e incluso esta Mandalorian y Grogu, porque no tratan de lo mismo y no son Star Wars. Entonces, a mi punto de vista, sí, esta película la disfruté más que películas recientes de Star Wars, sin embargo, son completamente diferentes y Star Wars representa todo el universo, los Jedi, la rebelión, el imperio, la fuerza, y estos son derivados de ahí. Entonces no se puede comparar directamente. Lo que sí es que las escenas de acción de esta película se me hacen increíbles, sí mejores que algunas de las películas de Star Wars. Los efectos especiales no, tiene muchas fallas por ahí, y la historia se me hace completamente nueva, y en eso es lo que sí me gusta más que otras películas de Star Wars, que en las películas de Star Wars llevamos mucho tiempo viendo lo mismo y aquí por lo menos cambia. Haya sido una película tibia a tu punto de vista o no, tenemos que aceptar que es una película original, de la cual no se habían tocado temas desde mucho tiempo antes. Entonces, no se puede comparar, pero sin embargo, si tiene que ser una respuesta sí o no, creo que sí, la película está a la altura o es incluso mejor que otras películas de Star Wars. Jon Favreau es actualmente la persona que más entiende a Star Wars, y ahí yo diría que no. Jon Favreau es el creador del Mandalorian, una subtrama de Star Wars. Y en el tema de Mandalorian y Grogu y de la serie Mandalorian y a lo mejor otras subtramas, Jon Favreau podría ser el indicado para dirigirlas y crearlas, porque en ese aspecto entiende perfectamente las tramas, porque aparte son sus historias. Él las hizo, pero no es el mayor conocedor de Star Wars. Para mí, el mayor conocedor de Star Wars siempre será George Lucas, que es él aparte quien empezó con todo este universo. Entonces no habrá nadie mejor que George Lucas. Después de ahí, la verdad es que no sabría decirte, podría ser J.J. Abrams, podría ser el mismo Jon Favreau, podría ser el mismísimo Steven Spielberg, no sabemos, pero George Lucas siempre va a ser el patrón y el que debería volver a tener liderazgo creativo dentro de las películas. Sin embargo, sí, Jon Favreau en el tema subtramas lo ha hecho increíble, lo vimos con la serie de Mandalorian, tuvo un éxito poca madre, a lo mejor con la película no es el éxito esperado, pero a mí me gustó. Sin embargo, yo no pondría a Jon Favreau a dirigir las películas de Star Wars, porque ahí sí es comprometerte a algo mucho más riesgoso, algo en lo que te van a exigir mucho más y que aparte no todo el mundo entiende. Entonces estaría interesante ver por ahí qué puede pasar, pero claro que como George Lucas no va a haber nadie, y mientras George Lucas siga vivo, no habrá nadie mejor para hacer las películas de Star Wars que él. Y a ver, ¿qué les gustaría ver en una secuela? Y mucha gente me va a decir, no, que no haya secuela. Pero no, a mí sí me gustaría conocer más de Mandalorian y Grogu. Me gustaría ver qué pasa con Grogu, si se termina convirtiendo en un Jedi o no. Me queda claro que es un camino larguísimo, pero a mí lo que me gusta mucho de esta película es las aventuras que hay a través del Mandalorian, y sobre todo de cómo el Imperio nunca termina de estar muerto. Entonces eso es lo que me gusta, el motivo de vida del Mandalorian, de ir a cazar, de convertirse en un cazarrecompensas que solo caza recompensas por dinero, a hacer algo mucho más allá. Entonces a mí sí me interesaría ver al Mandalorian dentro de diferentes ambientes. No necesariamente que haya una secuela, a mí sí me gustaría que haya una secuela dentro del cine, pero en el cual expliquen todo, para las personas que no vieron la serie, que puedan llegar a ver la película, y independientemente hayan visto la serie o no, y la puedan disfrutar y entender todo a la perfección. Si van a hacer una película, deberían de separar completamente la parte de serie y convertirlo a película, o viceversa. Si van a hacer una serie de una película, entonces deslindar todo, pero no estar cambiando entre los dos formatos. O es cine o es televisión, o mejor dicho, serie. Déjame tú en los comentarios qué opinas de esta película, si te gustó o no, qué te gustaría ver. Regálame un like y ayúdame suscribiéndote al canal.